Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en un itinerario espiritual franciscano para el Adviento a partir de las lecturas litúrgicas del 16 de diciembre. Por un lado, el profeta Sofonías nos habla de un rostro humilde y pobre, y por otro, el Evangelio de Mateo nos presenta la parábola de los dos hijos. Ambos textos, nos empujan a reflexionar sobre la conversión. Y aquí es donde surge la tensión que queremos explorar. El material nos dice que la conversión es tanto un cambio interior como una acción exterior. La pregunta que nos planteamos es, ¿dónde está el verdadero centro de gravedad de una conversión auténtica? ¿Es la acción, lo que hacemos, lo que se ve y se toca, o es la disposición del corazón, esa humildad y confianza de la que habla el profeta, la verdadera esencia de todo? Es una pregunta clave, sin duda, porque define cómo entendemos todo el camino espiritual. Y mi postura, la verdad, es bastante clara. Para mí, la verdadera prueba de una conversión está en las acciones. En los, como dice el texto, frutos de justicia y amor concreto que se pueden ver y tocar. Sin obras, las palabras y las intenciones, pues se las lleva el viento. Interesante punto de partida. Yo, en cambio, voy a defender que el fundamento de todo, la condición sin la cual cualquier obra se vuelve vacía, es precisamente esa transformación interior, esa humildad radical, ese despojo del ego, sin el cual nuestras mejores acciones pueden ser, paradójicamente, una trampa de la soberbia. Bueno, me parece que el Evangelio de hoy es mi mejor argumento. La parábola de los dos hijos que cuenta Jesús es increíblemente directa. A ver, hay un padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña. El primero dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va. El segundo dice, sí voy, Señor, pero nunca aparece. Y Jesús pregunta sin rodeos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es obvia, el que actuó, el que fue a la viña. Su arrepentimiento interior solo tuvo valor porque se tradujo en una acción concreta. Jesús incluso lo subraya, diciéndoles a los líderes religiosos que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que creyeron y cambiaron de vida, pues les llevaban la delantera. ¿Por qué? Porque su fe se convirtió en praxis, o sea, en una práctica real, en acciones que transforman la realidad. El itinerario franciscano que estamos analizando insiste en esto. Dice que la penitencia es cambiar la manera de hablar, de gastar, de relacionarse con los pobres. Todo es acción. De hecho, nos reta con una pregunta. ¿Qué frutos de justicia y amor concreto estoy produciendo para demostrar que mi sí a Dios no es solo de palabra? Creo que no puede ser más claro. La autenticidad se mide en los hechos. La parábola es potente, no hay duda, pero me pregunto si al enfocarnos tanto en ella no estamos perdiendo la otra mitad del mensaje, el marco que le da a la primera lectura de Sofonías. Él no habla de un pueblo de activistas incansables, sino que la promesa de Dios es dejar un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. La cualidad que define este pueblo elegido no es su productividad, sino su estado interior. Son pobres, son humildes, confían. La raíz del problema de la ciudad rebelde que describe el profeta no era la falta de actividad, sino la soberbia, el no escuchar, el no confiar en el Señor. Por eso la solución que Dios propone va a la raíz. Extirparé de ti a los soberbios para dejar a ese resto humilde. El itinerario lo conecta con la figura de María. ¿Qué hace grande a María? No es una lista de hazañas, sino su humildad y sencillez. Su capacidad de negarse a sí misma, lo que los teólogos llaman kenosis, ese vaciamiento interior para poder acoger la gracia. Sin esa preparación del corazón, sin ese vaciamiento de la soberbia, me temo que nuestras acciones, por más impresionantes que parezcan, corren el riesgo de ser esa soberbia bravata que el mismo profeta denuncia. Entiendo la conexión con Sofonías, de verdad, pero sigo creyendo que la parábola es el núcleo, y me gustaría volver a ella. El arrepentimiento del primer hijo es importante, claro, pero es inseparable de su acción. El texto dice, se arrepintió y fue. Ambas cosas. Si se hubiera arrepentido y se hubiera quedado en casa sintiéndose mal por su respuesta inicial, no habría cumplido la voluntad de su padre. El arrepentimiento solo se completa, solo se hace real, en la acción de ir a la viña. La acción no es solo una consecuencia, es la culminación. Claro, pero es que... Sin ella, el cambio interior es una promesa incumplida. Claro, pero es que justo ahí está la clave para mí.
La acción es la evidencia, pero no la esencia. La esencia es el cambio de corazón que la posibilita. Y esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cómo concilias esa idea de la acción como prueba final con el hecho de que los líderes religiosos a quienes Jesús critica eran hombres de muchísima acción ritual? Su praxis religiosa era impecable a ojos de todos. Cumplían la ley, hacían sacrificios, oraban públicamente. ¿Qué fallaba en su praxis? Esa es una excelente pregunta, y creo que la respuesta está en la calidad de la acción. No se trata de cualquier tipo de hacer. La acción de los líderes religiosos era una acción autorreferencial, para ser vistos, para mantener su estatus. Era una praxis vacía de amor y de justicia. La acción que Jesús elogia, la del hijo que va a la viña, es una acción de obediencia, de servicio. Y esto nos lleva directamente al ideal de la minoridad franciscana que menciona el material. Ser menor, que en esencia significa elegir voluntariamente un lugar de no poder, de ser pequeña y servidora. Eso no es un sentimiento, es algo que se verifica en lo concreto. El ejemplo por excelencia es Francisco. Él no se quedó reflexionando sobre la pobreza. Fue y abrazó al leproso, al marginado, al que nadie quería tocar. Ese abrazo cambió su vida. Fue una acción que reconfiguró su interior. El texto nos llama a lo mismo, a opciones concretas. Reconciliarnos con alguien, cambiar nuestro estilo de vida a consumista, ser solidarios con los migrantes, ser transparentes con nuestro dinero. Esto no es una espiritualidad de la introspección, es una espiritualidad con los pies en la tierra que se mancha las manos. Pero fíjate que incluso en el ejemplo de Francisco, el abrazo al leproso fue el resultado de un largo proceso interior de lucha y de búsqueda. No fue un acto aislado. Y creo que interpretamos la minoridad de forma distinta. Para mí, no se trata principalmente de hacer cosas para los pobres, sino de ser pobre y humilde de espíritu, de reconocer que nuestra única seguridad es Dios. Las acciones que menciona son importantísimas, sí, pero fluyen de esa identidad, no la crean. El texto lo sugiere cuando habla de renunciar a los bienes superfluos. ¿Con qué propósito? No para solucionar la pobreza mundial con un solo gesto, sino para aligerar la carga y ser más disponible al Adviento. Es decir, la acción externa, renunciar a algo, está al servicio de un fin interno, lograr esa kenosis, ese vacío que permite que Dios entre. La acción es una herramienta para cultivar el jardín del alma, no es el jardín en sí mismo. Entiendo la lógica, de verdad, pero me genera un conflicto, porque si lo llevamos al extremo, ¿no corremos el riesgo de justificar la inacción? Me preocupa que alguien pueda pasarse la vida preparando su corazón sin nunca llegar a la viña. La disposición interior puede convertirse en la excusa perfecta para no enfrentar las duras exigencias de la justicia. Podemos estar años vaciándonos de la soberbia, y mientras tanto el mundo sigue sufriendo. La viña sigue sin trabajarse. Corremos el riesgo de ser como el segundo hijo, el de las buenas intenciones, el que dice, sí señor, con mucho fervor interior, pero cuyos frutos concretos son cero. Y el Evangelio parece ser muy claro en que se nos juzgará por los frutos. Es un riesgo real, lo admito. La fe sin obras es una fe muerta, eso está claro. Pero el peligro opuesto me parece aún más sutil y grave. Un enfoque que idolatra la acción por encima de todo puede degenerar en un activismo vacío, o peor, en la misma soberbia bravata de la que habla Sofonías. Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Pensemos en cierto activismo de redes sociales donde a veces la apariencia de estar haciendo el bien, el publicar la foto del voluntariado, el usar el hashtag correcto, es más importante que el cambio real que se genera. Es el mismo peligro del que habla el profeta. Podemos caer en la ilusión de que son nuestras obras, nuestros proyectos, nuestra eficiencia, lo que nos hace valiosos o lo que salva al mundo. Y nos olvidamos de que todo es gracia, una gracia que, como nos recuerda el modelo de María, solo se puede acoger en un corazón que se sabe pequeño, humilde, necesitado. Sin esa base, la acción más noble puede terminar siendo un eco de nuestro propio ego. La verdad es que es una tensión difícil de resolver. Creo que todos hemos conocido a personas que son pura acción, incansables, pero que quizás les falta algo de profundidad o de paz interior. Y también a quienes tienen una vida interior riquísima, muy reflexiva,
pero que no parece traducirse en un compromiso concreto con los demás. El material realmente nos pone frente a un espejo. Exactamente. No parece haber una respuesta fácil que diga esto es el 80% y esto el 20%. Es un equilibrio dinámico. Dicho esto, y volviendo a mi punto central para resumir, creo que el mensaje de las lecturas, filtrado por esta sensibilidad franciscana, pone un acento muy fuerte en la verificación. La disposición interior es el motor, sin duda, pero el coche tiene que moverse y llegar a algún sitio. Una conversión que no transforma nuestra forma de consumir, de relacionarnos, de usar nuestro dinero y nuestro tiempo. Se queda en una promesa. La autenticidad, al final del día, se demuestra en la praxis. La viña sigue esperando trabajadores, no solo personas con buenas intenciones. Y yo, para cerrar, reafirmo mi convicción. No niego que la acción sea una consecuencia natural y necesaria. Pero el fundamento ineludible, la condición sin la cual el edificio entero se derrumba, es esa revolución interior de la humildad. Sin arrancar de raíz la soberbia para cultivar un espíritu de pobreza y confianza total en Dios, como ese resto humilde que anuncia Sofonías, nuestras mejores obras corren siempre el riesgo de ser un monumento a nosotros mismos en lugar de un servicio a Dios y a los demás. El primer paso siempre es dejar que Dios actúe en nosotros antes de actuar nosotros para Él. Queda claro que los textos no nos ofrecen una jerarquía simple, sino una tensión vital. No se trata de interior o exterior, sino de cómo se entrelazan y se alimentan mutuamente. Estoy totalmente de acuerdo. Quizás el camino de la conversión auténtica que se nos propone no es elegir un polo, sino aprender a vivir en esa danza constante entre la transformación del corazón y la transformación de nuestras manos, de nuestra vida. Un corazón humilde que nos lleva a la acción y una acción comprometida que a su vez nos hace más humildes. El material nos deja con esa pregunta abierta, y ciertamente hay mucho más para seguir explorando.